Hola, ¿listos para la aventura? Estamos en tu sección, tu versículo favorito. Acompáñanos. El versículo de hoy está en Hebreos 1:1, que dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Aquí hay una palabra griega que podemos resaltar y es profetais. Esa palabra significa profetas. ¿Quién es un profeta en la Biblia? Un profeta en la Biblia es aquel que recibe la revelación, el mensaje de Dios, y lo comunica ya sea de manera oral o escrita. Es decir, transmite la voluntad de Dios, transmite el mensaje de Dios. Dios siempre ha querido comunicarse con sus hijos. Lo hace a través de la revelación general, lo hace a través de la revelación especial, que es la Biblia, la palabra de Dios, y también a través de Jesucristo. Dios quiere comunicarse contigo. Y a través de la palabra de Dios, Dios te habla a ti. Escucha la voz de Dios. Empieza a leer tu Biblia. De esa manera Dios quiere tener un encuentro contigo. Que Dios te bendiga. El versículo de este día está en Hebreos 4:12 y dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En este versículo podemos resaltar una palabra griega. Esa palabra es logos. Logos significa palabra, estudio también. Esa palabra, logos, se refiere en este versículo a la palabra de Dios, a la Biblia. La Biblia tiene poder, es viva, es eficaz y puede llegar a los corazones de las personas, puede transformar vidas, es poderosa. Así que te animo a que puedas también tú estudiar la Biblia, porque lo que está escrito ahí, ese mensaje que Dios desea comunicarte a ti, ese mensaje transforma vidas, porque el Espíritu Santo trabaja a través de ella. Así que comienza a estudiar la Biblia, aprende más, estudia más, porque esta palabra, la Biblia, tiene poder. Que Dios te bendiga. El versículo del día de hoy se encuentra en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 1, y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí hay una palabra griega que podemos resaltar y es la palabra pistis. La palabra pistis se traduce como fe. ¿Qué es fe? Este versículo lo responde claramente. La fe es tener certeza, es tener convicción. En otras palabras, confianza, seguridad. ¿Confianza en quién? Confianza en Dios. Esa es la fe. Vivir con confianza, con pleno relacionamiento con Dios. Es tener convicción en Dios, en las promesas que Él te hace, en su palabra, en lo que está escrito en su palabra. Porque a través de ella Dios te quiere hablar a ti, quiere hablar a tu corazón. ¿Estás teniendo una vida de confianza, de relacionamiento con Dios? Ese es el momento de poder comenzar, de tener una vida de confianza y acercamiento con Dios. ¿Cómo se logra eso? A través de la oración y el estudio de la Biblia. Que Dios te bendiga. El versículo de hoy se encuentra en la epístola a los Hebreos y está en el capítulo 11, el versículo 6, y dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador a los que le buscan. Aquí hay una palabra griega que podemos resaltar y es la palabra adunaton. ¿Qué quiere decir adunaton? Adunaton significa imposible, es decir, no es capaz de realizarse. ¿Qué no es capaz de realizarse? De acercarse a Dios sin creer, sin tener fe, sin tener confianza. Es clave el tener fe,
tener confianza con Dios, tener convicción que Él existe, convicción en su palabra, confianza. Y eso se logra a través del relacionamiento diario, a través de la convivencia diaria con Dios. Necesitamos confiar, tener esa convicción. Pero Él nos va a dar esa convicción a medida que nos relacionemos con Él en el estudio de su palabra. Así que recuerda a partir de ahora, sin fe es imposible agradar a Dios. Es atún, es imposible. Así que comencemos a tener ese relacionamiento con Dios. Que Dios te bendiga. El versículo del día de hoy se encuentra en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 12, el versículo 14, y dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí hay una palabra griega que podemos resaltar, una palabra clave, que es hagiasmon. ¿Cómo se traduce hagiasmon? ¿Qué significa? Significa santidad. Eso es lo que Dios desea para nosotros, que vivamos en paz con nuestros hermanos, con la comunidad, con nuestro prójimo, pero a la vez también busquemos la santidad. Procuremos el hagiasmon, es decir, vivir una vida de santidad. ¿Cómo se logra eso? Haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que a Dios le agrada, haciendo lo que a Dios le agrada. ¿Y dónde encontramos su voluntad? En la palabra de Dios. Así que comencemos a vivir una vida que agrade al Señor, una vida de santidad, de rectitud, que guardemos sus mandamientos, sus preceptos. Que Dios te bendiga en este día. El versículo de hoy se encuentra en la epístola de Santiago, en el capítulo 1, el versículo 5, y dice: si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. En este versículo podemos resaltar una palabra griega. Esa palabra griega es Sofías. Sofías, ¿qué significa? ¿Cómo se traduce? Bien, esta palabra se traduce como sabiduría. Bien, podemos leer también otros textos de la Biblia que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y es cierto, la sabiduría está relacionada con Dios, está relacionada a esa obediencia, a ese respeto con Dios para tomar buenas decisiones. Y ese principio está basado también en la Biblia. Así que cuando quieras tomar una buena decisión, primero consulta a Dios, ora, conversa con Él, busca en la palabra cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios te aconseja. Y de esa manera te volverás sabio. Esa sabiduría proviene de Dios. Así que si a alguien le falta eso, yo también puedo incluirme ahí. Pidamos a Dios, confiemos y nos será dada. Que Dios te bendiga en este día. El versículo de hoy se encuentra en la epístola de Santiago, en el capítulo 1, el versículo 12, y dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí podemos resaltar la primera palabra. La primera palabra en griego es Makarios. Makarios. ¿Qué significa Makarios? Macario se traduce como bienaventurado, feliz, dichoso, contento, aquel varón, aquella persona que soporta la tentación, que soporta la prueba. Este versículo nos da ánimo para seguir adelante, para perseverar en la lucha, en ese caminar cristiano. Porque al final, cuando lleguemos a la meta, Dios nos dará la corona de vida, y esa corona Dios nos ha prometido darnos, ha prometido dar al vencedor. Y tú puedes ser vencedor, yo también puedo ser vencedor. Sé vencedor en este día. Que Dios te bendiga. El versículo de hoy se encuentra en la epístola de Santiago, en el capítulo 2,
el versículo 19 y dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Aquí hay una palabra griega que tal vez no sea muy agradable, ¿no? Y es daimonia. ¿Qué quiere decir esta palabra, daimonia? Se traduce como demonio. Bien, los demonios son los ángeles caídos. Aquellos ángeles que estaban en el cielo pero fueron engañados y ahora están aquí en la tierra tentando a las personas para que caigan y no hagan la voluntad de Dios. El creer no es simplemente el saber, el conocerte, no es simplemente un conocimiento intelectual. Los demonios también conocen mucho acerca de Dios, conocen mucho acerca del gobierno, acerca del cielo. Así que no es solamente el creer lo que se necesita, también es el hacer. Y el libro de Santiago enfatiza mucho el tema de las obras. La fe sin obras es muerta. No solamente es creer de manera intelectual, sino también incluyen las obras. Las obras. Así que la fe va acompañada de las obras. Que el día de hoy puedas también confiar en Dios y practicar obras de justicia, hacer la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga. El versículo de hoy se encuentra en Primera de Pedro 2:9 y dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En este versículo, que es maravilloso, podemos resaltar, ¿no?, una frase, unas dos palabras, ¿no? Egnos hagion, que quiere decir nación santa. Aquí podemos ver de que se está refiriendo a la iglesia. La iglesia son las personas que Dios ha redimido. Y dice que nos ha redimido de las tinieblas. Estábamos en las tinieblas y ahora Dios nos ha traído de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la iglesia, ese es el pueblo de Dios de este tiempo. Hemos sido rescatados, hemos sido comprados con sangre para la gloria de Dios. Y ahora nosotros debemos reflejar la gloria de Dios en nuestras vidas también, porque somos parte de ese linaje escogido, ese pueblo que Dios ha separado, que es la iglesia, que será triunfante, que cuando Cristo venga, esa iglesia triunfante va a ir para vivir por siempre con Jesús. Sé parte de esa iglesia, de ese remanente, de ese pueblo, de ese Egnos Hagion, esa nación santa. Que Dios te bendiga en este día. El versículo de hoy se encuentra en Primera de Pedro 2:21 y dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Aquí hay una palabra griega que podemos resaltar, ¿no? Y esa palabra griega es hupogramón. ¿Qué quiere decir hupogramón? ¿Qué significa? Esa palabra significa ejemplo. Y es cierto, Cristo nos ha dado ejemplo. Él ha padecido mucho para rescatarnos a nosotros del pecado. Él murió en la cruz y nos dio ejemplo. Y ahora nosotros también podemos tener padecimientos en este mundo por causa de Cristo. Podamos seguir su ejemplo, porque Él nos ha dado ese ejemplo, hupogramón, para que nosotros sigamos y andemos también en esas pisadas. Que Dios te bendiga en este día. El versículo de hoy se encuentra en Primera de Pedro 5:8 y dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí podemos resaltar una palabra griega, y esa palabra griega es antídicos. ¿Qué es antídicos? Antídicos significa, se traduce como adversario, oponente, alguien que está en contra. Nosotros como cristianos tenemos un oponente, y ese oponente es el diablo, y quiere devorar, quiere destruir la vida de todos los hijos de Dios, de nuestro adversario. Por eso también Pablo escribe en Efesios: nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra el enemigo y sus potestades. Es una lucha espiritual. Por eso necesitamos la ayuda de Dios para que pueda resistir al diablo y nosotros podamos ser victoriosos con su ayuda.
Que Dios te bendiga en este día. Confía en Dios y sé victorioso. El versículo de hoy se encuentra en 2 de Pedro 1:21 y dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí podemos resaltar una palabra, en realidad una frase, ¿no? Neumatos hagiu. ¿Qué significa neumatos hagiu? Se refiere al Espíritu Santo. Se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue quien inspiró las Sagradas Escrituras. Y estos profetas, estos hombres de Dios, no hablaron por su propia cuenta, porque a ellos se les pareció, sino que Dios les reveló el mensaje. El Espíritu Santo trabajó también en estas personas dándoles el mensaje, y teniendo ellos ese mensaje, lo transmitieron de manera oral o escrita, y quedó registrado en la palabra de Dios. Por eso la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Así que es el momento de estudiar la Biblia. Estudia la Biblia, es la palabra de Dios. Que Dios te bendiga en este día. El versículo de hoy se encuentra en 2 de Pedro 3:9 y dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí hay una palabra griega que resalta mucho lo que dice este versículo, y es evangelías. ¿Qué es evangelías? Evangelías es promesa, promesa. Lo que Dios nos ha prometido, Él lo va a cumplir, Él lo va a cumplir. Y una de esas promesas incondicionales es la segunda venida de Jesús. El Señor es paciente para con nosotros, quiere que procedamos al arrepentimiento, quiere que muchas personas se salven, acepten a Jesús y también puedan ser salvas cuando Él venga por segunda vez. Prepárate, prepárate y tú sé parte de los escogidos y podamos estar con Cristo para siempre. Que Dios te bendiga en este día. El versículo de hoy se encuentra en 1 de Juan 1:5 y dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Aquí podemos resaltar algunas palabras, ¿no? La palabra fos, que es luz, y escotía, que es tinieblas. El versículo es claro, dice que Dios es luz. Y ya que Dios es luz, las tinieblas no pueden prevalecer con Él. Dios es luz, Dios es luz. Y si nosotros estamos con Dios, también seremos parte de esa luz. Seremos también luces para otros. Y cuando caminemos con Dios, no va a haber tinieblas en nuestra vida, no va a haber pecado. Si nosotros estamos agarrados de la mano de Dios, podemos vivir en una vida de luz, y no va a haber tinieblas. Así que hoy día vive un día lleno de luz. Que Dios te bendiga. El versículo de hoy se encuentra en 1 de Juan 1:9 y dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí podemos resaltar también dos palabras. Esas palabras son hamartías y adiquías. ¿Qué son las hamartías? Hamartías son pecados y adiquías es maldad. Así que si nosotros hemos cometido pecado, maldad, si nos acercamos a Dios, confesamos nuestros pecados, Él nos va a perdonar. Él nos va a perdonar de todos nuestros pecados y de todas nuestras maldades, nuestras iniquidades. Así que acerquémonos a Dios. Él es perdonador. Acerquémonos confiadamente, con sinceridad. Arrepintámonos de todas nuestras obras malas, de todos nuestros pensamientos inicuos, y Él es fiel y justo para perdonarnos. Es un Padre bondadoso, lleno de misericordia. Así que hoy día vive un día de santidad, y si por alguna razón caes, acércate a Dios y Él te va a perdonar. Que Dios te bendiga.
El versículo de hoy se encuentra en Primera de Juan 2:1 y dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En este versículo podemos resaltar una palabra griega que es clave, es paráclitos. ¿Qué quiere decir esta palabra? Esta palabra se refiere al abogado, al ayudador, aquella persona que nos defiende ante el Padre. Si nosotros hubiéramos pecado, así como lo dice Juan, Juan no quiere que nosotros pequemos, y eso lo dice, ¿no? Hijitos míos, yo les escribo para que no pequen. Pero por alguna razón, por las tentaciones, de alguna manera caes, no te quedes allí en el piso, sino que levántate, arrepiéntete, confiesa tus pecados, porque tenemos un abogado en el cielo, alguien que intercede por nosotros, alguien que nos defiende, y ese es Jesús. Que Dios te bendiga en este día. El versículo de hoy se encuentra en 1 de Juan 3:1 y dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Aquí hay una palabra que es muy interesante, es agape. Esa palabra se refiere al amor de Dios, es un amor incondicional, es el amor divino. Es el amor divino que nos ha considerado a nosotros como sus hijos. Hijos de Dios. Dios nos llama como sus hijos. Aunque no lo merezcamos, aunque seamos desobedientes, si nosotros nos aferramos a Dios, nos aferramos a Él y hacemos su voluntad, Dios nos considera como sus hijos, por ese amor tan grande que tiene para con nosotros. Somos hijos de Dios. Aferrémonos a Él. Él es nuestro Padre. Confiemos en Él. Que Dios te bendiga en este día. El versículo de hoy se encuentra en 2 de Juan 1:6 y dice: este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, andéis en su amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Aquí hay una palabra clave, está en griego, ¿no? Esa palabra es entolas. ¿Qué es entolas? Mandamientos, mandamientos. Aquí podemos ver que el amor nos conduce a los mandamientos, a la obediencia a los mandamientos. Y otra vez los mandamientos nos conducen al amor. Es que el amor y los mandamientos están muy relacionados. Por eso Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia es a través del amor. Y eso es lo que Dios quiere para con nosotros. Que este día puedas también ser obediente a los mandamientos de Dios por amor. Que Dios te bendiga. El versículo de hoy se encuentra en 3 de Juan 1:2 y dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aquí hay una palabra griega que podemos resaltar: euodustai. ¿Qué es esa palabra euodustai? Significa prosperado, exitoso. Dios desea lo mejor para nosotros en todas las áreas, en todos los proyectos, en todos nuestros planes. Dios tiene los mejores pensamientos para con nosotros. Pero Dios quiere que nosotros también progresemos de manera armoniosa. No solamente es el lado espiritual que debe ser desarrollado, sino también la parte física, la salud física, la salud emocional. Eso es lo que Dios desea para con nosotros. Un crecimiento integral, una salud plena, una salud integral. No solamente procures por el área espiritual, sino también la parte física, la parte psicológica. Nosotros somos un ser integral. Todo va unido. Que Dios te bendiga. Que puedas tener un excelente día. Bien, el versículo de hoy se encuentra en Judas 1:6 y dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Aquí podemos resaltar la palabra griega krisin.
La palabra griega crisis se traduce como juicio. Juicio. ¿Quiénes son estos ángeles? Estos ángeles son los que se rebelaron contra el gobierno de Dios juntamente con Lucifer. Ahora, estos ángeles ya están guardados para el juicio de aquel gran día. Ellos ya saben que están condenados. Ellos pronto ya serán destruidos en el juicio de aquel gran día, juntamente Satanás y sus ángeles. Pero ellos quieren llevarse a cuantos seres humanos les sea posible para que ellos también sean condenados en este juicio. Así que no nos dejemos engañar. No seamos parte de esto, no sigamos lo que el enemigo quiere para nosotros, sino aferrémonos a Dios. Aferrémonos a Dios. Nosotros en el juicio, si nosotros confiamos en Dios, seremos más que vencedores. Que Dios te bendiga en este día.